No vas a creer lo que está a punto de salir a la luz. Hermanos futboleros, prepárense porque lo que van a escuchar hoy va a sacudir los cimientos del fútbol mexicano. Después de más de 6 años de silencio, Javier Chicharito Hernández ha decidido romper el pacto de silencio que existía entre los jugadores de la selección mexicana que participó en el Mundial de Rusia 2018. ¿Recuerdan esa eliminación que nos dolió en el alma? ¿Esa caída ante Brasil que nos dejó con el sabor amargo de lo que pudo haber sido? Pues resulta que había mucho más drama detrás de las cámaras de lo que jamás imaginamos. Y no estamos hablando de las típicas especulaciones de los medios. Esto viene directamente de la boca del máximo goleador histórico de la selección. Si eres fan del Tri, no puedes perderte ni un segundo de esta revelación explosiva. Al final te voy a contar algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente pasó en aquel mundial. Así que quédate hasta el final, comenta qué opinas de estas revelaciones, dale like si te voló la cabeza como a mí, y suscríbete porque vienen más bombazos como este. Durante años, todos creímos que sabíamos la historia completa del Mundial de Rusia 2018. México arrancó como huracán, venciendo nada más y nada menos que a la campeona del mundo, Alemania, en un partido que hizo llorar de emoción a todo el país. Después vinieron las victorias ante Corea del Sur, el empate con Suecia, todo parecía perfecto. Pero según las palabras del propio Chicharito en una entrevista exclusiva que acaba de salir a la luz, lo que vivimos en ese vestidor no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y miren que he estado en vestidores complicados en Europa, pero esto fue diferente. ¿Qué fue tan diferente que el propio Chicharito, conocido por su carácter reservado y profesional, decidió romper el silencio después de tanto tiempo? La primera bomba que suelta Hernández es sobre Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano que dirigía al Tri en aquel entonces. Según el delantero tapatío, las cosas comenzaron a ponerse tensas desde la concentración previa al Mundial. Juan Carlos es un gran técnico, eso nadie lo puede negar, pero su forma de manejar el grupo, hermano, era como estar en el ejército, revela Chicharito con una sonrisa que no oculta cierta amargura. Teníamos reuniones tácticas de 4 horas diarias. 4 horas. Imagínense, después de entrenar, después de los compromisos mediáticos, nos sentaba a ver videos hasta altas horas de la madrugada. Pero aquí viene lo más impactante. Según Hernández, Osorio tenía un sistema de espías dentro del plantel. Había compañeros que le reportaban todo a Juan Carlos, quien llegaba tarde al desayuno, quien hablaba con su familia más tiempo del permitido, quien se quejaba de los entrenamientos. Era una paranoia total. ¿Pueden creerlo? El vestidor del Tri convertido en una película de espionaje. Y hablando de espionaje, rumores que han circulado en círculos cercanos al equipo sugieren que había grabaciones de audio de conversaciones privadas entre jugadores. Fuentes cercanas al cuerpo técnico han mencionado que Osorio llegaba a las reuniones con información tan detallada sobre las conversaciones de los jugadores que parecía imposible que las hubiera obtenido por casualidad. Era como si tuviera micrófonos en todas partes, comenta una fuente que prefiere mantener el anonimato. Pero si pensaban que lo anterior era fuerte, espérense a escuchar esto. Chicharito revela que existía una división interna en el equipo que nunca salió a la luz pública. Por un lado estaban los veteranos como él, Rafa Márquez, Andrés Guardado y Giovanni Dos Santos. Por el otro, un grupo de jugadores más jóvenes que, según sus palabras, se creían los nuevos dueños del equipo. Después del partido contra Alemania, algunos compañeros se les subió tanto que empezaron a cuestionar las decisiones de los que llevábamos años en la selección, cuenta el exdelantero del Manchester United. Había reuniones paralelas, grupos de WhatsApp secretos, y lo peor de todo, algunos ya se veían levantando la Copa del Mundo. La gota que derramó el vaso llegó después del empate con Suecia. Según Chicharito, hubo una discusión tan fuerte en el vestidor que casi terminan a los golpes. No voy a dar nombres porque sigo respetando a mis compañeros, pero hubo palabras que no se pueden regresar. Cosas que se dijeron ese día, todavía me duelen. Los rumores sobre esta pelea han circulado durante años en círculos del fútbol mexicano. Algunos periodistas deportivos han sugerido que la pelea involucró a Irving Lozano y Carlos Vela, aunque nunca se ha confirmado oficialmente. Lo que sí se sabe es que después de ese partido, la dinámica del equipo cambió completamente. Jugadores que antes eran inseparables comenzaron a evitarse, y las bromas que antes unían al grupo se volvieron comentarios hirientes. ¿Quiénes eran estos jugadores que causaron la división? El Chicharito no lo dice directamente, pero sus pistas nos están matando de la curiosidad. Menciona que uno de los jugadores más problemáticos era alguien que todos veían como el futuro de la selección, pero que tenía un ego más grande que su talento. Las especulaciones apuntan a que podría estar refiriéndose a alguno de los jugadores más jóvenes que debutaron en ese mundial. Aquí viene una de las revelaciones más impactantes de toda la entrevista.
Todos recordamos que Chicharito tuvo problemas físicos durante el Mundial, pero según él, no fue solo una lesión muscular lo que lo limitó. 3 días antes del partido contra Brasil, alguien del cuerpo técnico me dijo que había jugadores que estaban pidiendo que no fuera titular, revela con la voz entrecortada. Imagínense el golpe psicológico. Yo, que había sido el goleador histórico, que había dado todo por esa camiseta, y mis propios compañeros no me querían en el equipo titular. Según Hernández, esa noticia lo afectó tanto que desarrolló lo que él llama una lesión emocional. Mi cuerpo se empezó a tensar, no podía dormir, no podía comer bien. Físicamente estaba al 100%, pero mentalmente estaba destruido. ¿Pueden imaginar la presión que debe haber sentido nuestro máximo goleador? Esto explica muchas cosas de su rendimiento en ese mundial. Los rumores sobre la situación de Chicharito han persistido durante años. Algunos exjugadores han sugerido en conversaciones privadas que había una campaña orquestada para sacarlo del equipo titular. Se dice que ciertos jugadores llegaron a hablar con periodistas para filtrar información negativa sobre el rendimiento del Chicharito en los entrenamientos, tratando de crear una narrativa que justificara su exclusión. Pero lo que viene ahora es lo más explosivo de todo. Chicharito revela que la noche anterior al partido contra Brasil, hubo una reunión de emergencia en el hotel donde se tomó una decisión que cambiaría todo. Rafa Márquez convocó a todos los jugadores a su habitación, cuenta el Chicharito. Ahí estábamos los 23, algunos llorando, otros gritando, pero todos sabíamos que algo se había roto. El capitán nos dijo, independientemente de lo que pase mañana, lo que se viva aquí se queda aquí. Por el bien de la selección, por el bien del fútbol mexicano, esto no puede salir nunca. Según Hernández, todos firmaron un acuerdo verbal de no hablar jamás de los problemas internos del equipo. Nos prometimos que íbamos a salir unidos contra Brasil, que íbamos a dejar todo en la cancha, pero que nadie, jamás, iba a hablar de lo que realmente pasó en Rusia. Un pacto de silencio que duró 6 años. ¿Pero por qué Chicharito decidió romperlo ahora? La respuesta llega cuando le preguntamos directamente por qué decidió hablar ahora. Chicharito se toma un momento, respira profundo y dice, porque me estaba comiendo vivo por dentro. Cada vez que veo a la selección, cada vez que veo que seguimos cayendo en octavos de final, siento que si hubiera hablado antes, tal vez las cosas serían diferentes. Según el delantero, la falta de unidad en Rusia 2018 marcó un antes y un después en la mentalidad de la selección mexicana. Ese mundial era nuestra oportunidad de oro. Teníamos el mejor equipo en años, habíamos vencido a Alemania, todo se estaba alineando, pero nosotros mismos nos saboteamos. ¿Será que los problemas actuales del Tri vienen desde Rusia 2018? Esta revelación podría explicar muchas cosas. Los rumores sobre la toxicidad del ambiente se han intensificado en los últimos años. Exjugadores que han hablado off the record mencionan que había jugadores que llegaban a los entrenamientos con grabadoras para registrar conversaciones comprometedoras de sus compañeros. Algunos incluso sugieren que había apuestas internas sobre quién sería el próximo en ser excluido del equipo. Aunque Chicharito se niega a dar nombres específicos, sus pistas son bastante claras. Cuando le preguntamos sobre los jugadores que causaron la división, dice, algunos ya no están en la selección, otros siguen siendo figuras importantes. Pero lo que sí puedo decir es que hubo alguien que todos respetábamos, alguien que considerábamos un líder, que nos traicionó de la peor manera. Las redes sociales ya están especulando sobre quién pudo haber sido este jugador. Los nombres que más suenan son varios, pero los rumores más persistentes apuntan hacia jugadores que tenían mucha influencia en el vestidor. Algunos periodistas han sugerido que podría tratarse de alguien que posteriormente tuvo problemas con la Federación Mexicana, lo que explicaría por qué Chicharito se refiere a una traición. ¿Quién creen que fue el jugador que traicionó al grupo? Los comentarios en redes sociales están que arden, y algunos nombres se repiten constantemente. Lo que sí es claro es que esta revelación va a generar mucha polémica en los próximos días. Pero la revelación más impactante viene al final de la entrevista. Chicharito cuenta que 2 días después de la eliminación contra Brasil, recibió una llamada que lo dejó helado. Era alguien muy cercano a la federación, relata. Me dijo, Javier, sabemos que estás molesto, sabemos que quieres hablar, pero te pedimos que no lo hagas. Hay intereses muy grandes en juego, hay gente muy poderosa que podría salir lastimada. Según Hernández, esa llamada lo convenció de mantener el silencio durante todos estos años. Me dijeron que si hablaba, me iban a cerrar las puertas de la selección para siempre. Que iba a ser señalado como el traidor, como el que no supo perder. ¿Presiones desde las altas esferas? Esto se está poniendo cada vez más turbio. Los rumores sobre presiones desde la federación no son nuevos. Varios periodistas deportivos han mencionado en conversaciones privadas que existe una cultura de silencio en el fútbol mexicano, donde se evita hablar de problemas internos para proteger la imagen del deporte nacional.
Algunos sugieren que hay contratos con cláusulas específicas que prohíben a los jugadores hablar sobre problemas internos de la selección. Mi mayor arrepentimiento, dice Chicharito con los ojos vidriosos, es no haber hablado ese día con los medios. No haber dicho la verdad cuando todos los mexicanos se merecían saber por qué su selección, que había empezado tan bien, terminó colapsando de esa manera. Según el delantero, el partido contra Brasil fue diferente a todo lo que había vivido en su carrera. Nunca había sentido a un equipo tan desunido en una cancha. Cada quien jugaba por su lado, nadie se hablaba, nadie se apoyaba. Brasil no nos ganó por ser mejor, nos ganó porque nosotros ya estábamos derrotados antes de pisar el campo. ¿Pueden imaginar lo que debe haber sido jugar en esas condiciones? Con razón se sintió tan extraño ese partido. Pero las revelaciones de Chicharito no terminan ahí. Según él, los problemas de Rusia 2018 tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá del Mundial. Después de Rusia, varios jugadores nunca más se volvieron a hablar. Había compañeros que llevaban años jugando juntos y que ahora no se saludaban ni en los pasillos. Incluso revela que hubo jugadores que pidieron no ser convocados a la selección para no coincidir con ciertos compañeros. Había gente que prefería perderse partidos importantes antes que compartir vestidor con ciertos jugadores. Era una toxicidad que se extendió por años. Esto explica tantas ausencias misteriosas en las convocatorias posteriores. ¿Quién hubiera imaginado que había tanto drama detrás? Los rumores sobre estas ausencias han circulado durante años. Algunos periodistas deportivos han sugerido que jugadores como Carlos Vela rechazaron múltiples convocatorias no solo por razones familiares, sino también por conflictos no resueltos con compañeros de la selección. Se dice que hubo intentos de reconciliación por parte de la federación, pero que las heridas eran demasiado profundas. Una de las revelaciones más jugosas llega cuando Chicharito habla sobre un grupo de WhatsApp secreto que existía durante el Mundial. Había un grupo donde algunos jugadores hablaban mal de otros, donde se burlaban de los errores de sus propios compañeros, donde incluso se filtraban las alineaciones antes de que Osorio las anunciara oficialmente. Según el delantero, este grupo llegó a tener hasta 12 miembros y se llamaba Los Verdaderos Titulares. Era una falta de respeto total hacia los compañeros que no estaban en el grupo. Se reían de los que no jugaban, hacían apuestas sobre quién iba a ser cambiado. Era algo enfermizo. ¿Un grupo de WhatsApp tóxico dentro de la selección? Esto suena a reality show, pero era la triste realidad. Los rumores sobre este grupo han persistido durante años. Algunos exjugadores han sugerido que había múltiples grupos paralelos, cada uno con diferentes agendas. Se dice que había un grupo de jugadores europeos que se sentían superiores a los que jugaban en la Liga MX, y otro grupo de jugadores jóvenes que constantemente criticaban a los veteranos. La toxicidad era tal que algunos jugadores llegaron a cambiar sus números telefónicos para evitar ser incluidos en estos grupos. Quizás la acusación más grave que hace Chicharito es sobre el manejo que tuvo Juan Carlos Osorio de toda esta situación. Según el delantero, el técnico colombiano no solo sabía sobre las divisiones internas, sino que de alguna manera las fomentaba. Juan Carlos tenía la información de todo lo que pasaba, pero en lugar de unir al grupo, parecía que le gustaba que hubiera competencia interna, revela Hernández. Nos ponía a competir entre nosotros de maneras que no eran sanas. Era como si quisiera que nos odiáramos para que rindiéramos más. Según Chicharito, Osorio llegó al extremo de decirle a ciertos jugadores información confidencial sobre otros compañeros. Te decía, mira, fulano de tal anda diciendo que tú ya no estás para el nivel internacional, y obviamente eso generaba conflictos. ¿Un técnico que fomentaba la división en lugar de la unidad? Esto es más grave de lo que pensábamos. Los rumores sobre el método de Osorio han circulado durante años. Algunos exjugadores han sugerido que el técnico tenía un enfoque psicológico muy particular, donde creía que la presión interna mejoraría el rendimiento. Se dice que llegó a crear situaciones artificiales de conflicto para probar la mentalidad de los jugadores. Otros rumores sugieren que tenía favoritos claros y que no se molestaba en ocultarlo. Pero, ¿cuándo exactamente se rompió la unidad del equipo? Según Chicharito, fue después del partido contra Suecia, cuando México ya tenía asegurado el pase a octavos de final. Ahí varios jugadores se relajaron mentalmente, empezaron a pensar que ya lo habían logrado, que el Mundial estaba ganado. Recuerdo que en el vuelo de vuelta a la concentración, algunos compañeros ya estaban planeando sus vacaciones después del Mundial, hablando de los contratos que iban a firmar cuando fueran héroes nacionales, cuenta con evidente molestia. Era como si hubieran olvidado que faltaba lo más difícil. ¡Qué tragedia! Justo cuando tenían que estar más unidos, se estaban desintegrando por dentro. Los rumores sobre la celebración prematura han sido consistentes durante años.
Algunos periodistas deportivos han mencionado que había jugadores que ya tenían acuerdos verbales con marcas deportivas para campañas publicitarias en caso de que México llegara a semifinales. Se dice que algunos incluso habían contactado a agentes inmobiliarios para comprar propiedades en Europa, convencidos de que su valor como jugadores se dispararía después del Mundial. Una de las anécdotas más dolorosas que cuenta Chicharito es sobre una promesa que le hizo a su hijo antes de viajar a Rusia. Le dije que papá iba a traerle una medalla del Mundial, que esta vez sí iba a ser diferente, recuerda con la voz quebrada. Después de la eliminación, mi hijo me preguntó dónde estaba su medalla, y yo, no supe qué decirle. Según el delantero, esa promesa incumplida fue lo que más lo motivó a romper el silencio. Mi hijo ahora tiene edad para entender lo que pasó, y no quiero que crezca pensando que su papá fue parte de un fracaso sin explicación. ¿Hay algo más doloroso que no cumplirle una promesa a tu hijo? Esto nos llegó al corazón. Chicharito también revela que después del Mundial, varios jugadores escribieron mensajes de disculpa hacia sus compañeros, pero nunca los enviaron. Yo mismo escribí como 15 mensajes diferentes pidiendo perdón por cosas que hice mal, explicando mi versión de los hechos, pero nunca tuve el valor de mandarlos. Según el delantero, muchos de sus compañeros vivieron una experiencia similar. Todos teníamos cosas que decir, todos queríamos limpiar el aire, pero el orgullo pudo más. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía a dar el primer paso. ¿Cuántos malentendidos se pudieron haber evitado con una simple disculpa? ¡Qué tristeza! Los rumores sobre estos mensajes no enviados han circulado en círculos cercanos al fútbol mexicano. Se dice que algunos jugadores llegaron a escribir cartas de varias páginas explicando su versión de los hechos y pidiendo perdón, pero que nunca tuvieron el valor de enviarlas. Algunos periodistas deportivos han mencionado que conocen jugadores que todavía guardan estos mensajes en sus teléfonos, como recordatorios de lo que pudo haber sido. Y aquí viene la bomba final, la revelación que prometimos al principio y que va a cambiar completamente su perspectiva sobre Rusia 2018. Según Chicharito, la noche antes del partido contra Brasil, uno de los jugadores más importantes del equipo se lesionó a propósito. No voy a dar el nombre porque sería destrozar la carrera de alguien, dice con voz temblorosa, pero uno de nuestros jugadores más importantes se provocó una lesión para no jugar contra Brasil. Estaba tan presionado, tan afectado por todo el drama interno, que prefirió lesionarse antes que arriesgarse a ser el responsable de una eliminación. Esto es impactante. ¿Un jugador que se lesionó intencionalmente para evitar la presión? No podemos creer lo que estamos escuchando. Los rumores sobre esta lesión autoinfligida han circulado durante años en círculos muy cerrados del fútbol mexicano. Algunos han sugerido que se trataba de un jugador defensivo que tenía miedo de cometer un error crucial, mientras que otros apuntan hacia un mediocampista que había sido muy criticado en redes sociales. Según Chicharito, el legado tóxico de Rusia 2018 se ha extendido hasta las nuevas generaciones de la selección. Hay jugadores jóvenes que llegan a la selección con miedo, que han escuchado historias sobre lo que pasó en Rusia y no quieren ser parte de algo similar. Me han llegado casos de futbolistas que rechazan convocatorias porque no quieren lidiar con la presión de cargar con esa herencia, revela el delantero. Es triste ver cómo nuestros errores están afectando a jugadores que ni siquiera estaban en ese mundial. ¿El fantasma de Rusia 2018 sigue persiguiendo a la selección? Esto explica muchas cosas sobre el rendimiento actual. Los rumores sobre el impacto en las nuevas generaciones son preocupantes. Algunos entrenadores de fuerzas básicas han mencionado que hay jugadores jóvenes que expresan temor de ser convocados a la selección mayor por las historias que han escuchado. Se dice que algunos padres de familia incluso han solicitado que sus hijos no sean considerados para convocatorias hasta que el ambiente mejore. Pero la toxicidad no se limitó solo a los jugadores. Según rumores persistentes, había conflictos también entre los miembros del cuerpo técnico. Se dice que había asistentes que no se hablaban entre sí, que había información que se ocultaba entre diferentes departamentos del equipo, y que algunos preparadores físicos llegaron a sabotear los entrenamientos de jugadores que no les caían bien. Los rumores sobre problemas con los utileros también han circulado. Se dice que había jugadores que encontraban sus uniformes accidentalmente sucios o dañados antes de entrenamientos importantes. Algunos mencionan que había utileros que tenían favoritos claros y que trataban mejor a ciertos jugadores que a otros, lo que generaba tensiones adicionales. Incluso los periodistas que cubrían al equipo notaron cambios extraños en la dinámica. Algunos han mencionado que había jugadores que dejaron de dar entrevistas por completo, otros que solo hablaban con ciertos medios, y algunos que parecían estar enviando mensajes codificados a través de sus declaraciones públicas. Los rumores sobre problemas con la comida también han persistido. Se dice que había jugadores que se quejaban de que sus comidas tenían menos calidad que las de otros, y que algunos llegaron a traer sus propios cocineros para evitar problemas.
La paranoia era tal que algunos jugadores evitaban comer en el comedor común y preferían pedir comida a sus habitaciones. Las familias de los jugadores también se vieron afectadas. Según rumores, había esposas y novias que no se hablaban entre sí, lo que creaba tensiones adicionales. Se dice que había grupos separados de familiares que no se mezclaban, y que algunas parejas de jugadores llegaron a tener discusiones por los conflictos de sus esposos. Los rumores sobre apostar también han circulado. Algunos sugieren que había jugadores que hacían apuestas sobre el rendimiento de sus propios compañeros, lo que creaba incentivos perversos. Se dice que había quienes apostaban sobre quién sería titular, quién sería sustituido, e incluso sobre quién cometería errores durante los partidos. La situación con los medios de comunicación también se volvió tóxica. Algunos jugadores comenzaron a filtrar información negativa sobre sus compañeros a ciertos periodistas, esperando que esto les diera ventajas en las alineaciones. Se dice que había periodistas que recibían información privilegiada a cambio de escribir artículos favorables sobre ciertos jugadores. Los rumores sobre el uso de redes sociales también son preocupantes. Se dice que había jugadores que creaban cuentas falsas para atacar a sus propios compañeros, y que algunos llegaron a contratar empresas especializadas en manejo de redes sociales para mejorar su imagen pública a costa de otros jugadores. La situación con los patrocinadores también se volvió complicada. Algunos jugadores comenzaron a competir agresivamente por contratos individuales, lo que generaba conflictos cuando tenían que aparecer juntos en eventos promocionales. Se dice que había jugadores que se negaban a aparecer en fotos con ciertos compañeros para no afectar su imagen personal. Los rumores sobre el transporte también han circulado. Se dice que había jugadores que solicitaban asientos específicos en el avión para evitar estar cerca de ciertos compañeros, y que algunos llegaron a viajar en vuelos separados cuando era posible. La tensión era tal que hasta los trayectos en autobús se volvían incómodos. La situación con el entrenamiento también se deterioró. Algunos jugadores comenzaron a evitar ciertos ejercicios cuando sabían que tendrían que interactuar con compañeros con los que tenían conflictos. Se dice que había entrenamientos donde la tensión era tan palpable que afectaba el rendimiento de todo el equipo. Los rumores sobre las reuniones de equipo también son reveladores. Se dice que había jugadores que llegaban tarde a propósito para evitar interacciones prolongadas, y que algunos se sentaban en lugares específicos para evitar estar cerca de ciertos compañeros. Las reuniones se volvían tensas e improductivas. La situación con los masajistas y fisioterapeutas también se volvió problemática. Algunos jugadores comenzaron a solicitar tratamientos a horarios específicos para evitar coincidir con ciertos compañeros. Se dice que había terapeutas que tenían que trabajar horarios dobles para acomodar estas solicitudes. Los rumores sobre las llamadas telefónicas también han persistido. Se dice que había jugadores que evitaban hablar con sus familias cuando ciertos compañeros estaban cerca, por miedo a que escucharan información personal que pudiera ser utilizada en su contra. La paranoia había llegado a niveles extremos. La situación con las actividades recreativas también se volvió tensa. Los jugadores dejaron de participar en actividades grupales como jugar cartas o videojuegos, porque cualquier interacción social se volvía una oportunidad para conflictos. El ambiente se había vuelto tan tóxico que hasta los momentos de relajación se volvían estresantes. Los rumores sobre la música también han circulado. Se dice que había conflictos sobre qué música se podía escuchar en los vestidores, y que algunos jugadores llegaron a usar audífonos constantemente para evitar interacciones. La música, que tradicionalmente une a los equipos, se había vuelto otro punto de división. Finalmente, cuando le preguntamos a Chicharito por qué decidió romper el silencio justo ahora, su respuesta es contundente: porque veo que estamos repitiendo los mismos errores. Veo divisiones en el equipo actual, veo que no hay liderazgo real, veo que seguimos cayendo en octavos de final y nadie se pregunta por qué. Si mi testimonio puede ayudar a que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores, si puede ayudar a que la federación tome cartas en el asunto, entonces valió la pena romper el pacto de silencio, concluye. ¿Será que estas revelaciones marcan el inicio de una nueva era para la selección mexicana? El tiempo lo dirá. Hermanos futboleros, después de escuchar estas revelaciones explosivas de Chicharito, creo que todos entendemos mejor por qué la selección mexicana sigue sin poder dar el salto de calidad que todos esperamos. Los problemas van mucho más allá de lo técnico o lo táctico. Hay heridas emocionales que siguen abiertas, hay divisiones que nunca se sanaron. ¿Qué opinan de estas revelaciones? ¿Creen que Chicharito hizo bien en romper el silencio después de tantos años? ¿O piensan que hay cosas que es mejor dejar en el pasado? Queremos saber su opinión. Déjenos sus comentarios abajo, díganos qué piensan de estas declaraciones explosivas. Si esta historia los impactó tanto como a nosotros, no olviden darle like y suscribirse porque vienen más revelaciones como esta. La verdad sobre el fútbol mexicano apenas está empezando a salir a la luz. ¿Y ustedes?
¿Qué otras verdades creen que se están ocultando sobre la selección mexicana? Los leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo bombazo futbolístico.